Comenzamos la sesión 39 de nuestros cursos sobre el misterio de la Iglesia y continuamos dentro del capítulo 11, la unidad de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, nos habíamos quedado recordáis, en la sesión anterior, hablando pues de la noción de unidad, las rupturas de la unidad, todas estas cosas, y teníamos ahora que tratar el tema de la comunión y la unidad, y con un especial acento a las iglesias, a la cuestión de las iglesias particulares. Algo hablamos de la comunión al hablar del Vaticano II, al hablar del documento ese Comunionis Nocio, de la Congregación de la Fe, que tuvo que aclarar las cosas, pero por eso merece la pena profundizar en esta noción. Fijaos que desde el punto de vista sistemático, la noción de comunión es muy útil para comprender el tipo de unidad que posee la Iglesia, porque lo hemos indicado e insistiremos continuamente, la unidad de la Iglesia depende de la participación de los dones sobrenaturales que proceden de Cristo gracias a una serie de medios que el mismo Cristo ha establecido. Por eso, la comunión, sobre todo, se tiene que entender como posesión en común de los dones sobrenaturales y de los medios que Cristo nos ha dejado para que los alcancemos. Y esa posesión de esos dones sobrenaturales es lo que va a determinar la pertenencia a la Iglesia. Por eso es tan importante comprender un poco en qué consistían esas participaciones sobrenaturales y por eso lo dedicamos a eso un apartado amplio en el capítulo anterior. Lo que pasa es que, por desgracia, este término de comunión no siempre se ha entendido bien. A veces ha quedado pues como un mero afecto exterior o como una cosa de tipo sociológico y por eso la Congregación de la Fe tuvo que sacar aquel texto Comunionis Nocio en el 92 que ya vimos para evitar malentendidos. Vamos a echar una ojeada ante todo a la Sagrada Escritura para profundizar en el término comunión. Fijaos que en el Antiguo Testamento el término hebreo más parecido sería Jaburá, que tiene multitud de significados, la vida en común, tanto para acciones buenas como para acciones malas en el ámbito humano, desde la construcción de una barca, una asociación de malhechores, la asociación que supone la esposa para el marido, la unión de los que están alabando a Dios. Lo que pasa es que no se suele emplear para designar la relación del hombre con Dios, porque para esa relación se utiliza más bien el término pacto, berit, alianza. Y el pacto o alianza lo establece Dios. Y ese pacto, pues que ya hemos visto muchas veces, conllevaba un banquete cultural, tal como se describe en Éxodo 24. Lo que pasa es que no se llega a decir que se coma con Dios o se entre en comunión con Él. Diríamos que ese paso nuevo y completamente sorprendente será lo que tendremos ya cuando el Señor establezca la Eucaristía, que podremos comer su mismo cuerpo. Esto digamos un poco en el ámbito hebreo. En el ámbito griego la situación era distinta porque en griego tenemos el término koinonía, que se refiere a participar o poseer algo en común y va desde la sociedad de negocios a la amistad o el matrimonio. Y la participación en el mismo estado tiene que ver con la comunidad de derechos civiles y esta comunidad incluso pues extendería al final a todo el cosmos. Para los griegos, en su lenguaje sacral del paganismo griego, se hablaba sin ninguna dificultad de que el hombre tenía koinonía con los dioses, con el mundo de lo divino, tanto en los poetas más antiguos, sobre todo, y luego sobre todo en filósofos como Platón. Acordaos que para Platón las almas son fundamentalmente divinas. ¿Por qué? Porque el alma puede captar las ideas son lo divino, por tanto el hombre es divino. Y en esto sí que hay una gran diferencia con el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento este término, diríamos, adquiere múltiples significados. Podríamos dividir los sentidos de koinonía en tres grandes grupos, que además aquí, diríamos, los que son más importantes son los que se emplean menos, pero todos nos hacen falta para comprenderlo. El primer grupo sería los textos de comunión, de koinonía en sentido general, ser partícipe de algo, de alguna cosa, de alguna realidad, incluso de la vinculación con alguna persona. Y esto con multitud de matices. Tenemos un primer sentido básico de participación en general, como los compañeros de trabajo, participar de la naturaleza humana,
participar de la naturaleza divina, en la segunda carta de San Pedro 1:4, o también en sentido negativo, participar, entrar en comunión con los pecados de otros. Con lo cual, dentro del primer grupo, este primer apartado sería el sentido básico. El segundo apartado del primer grupo sería la participación del fiel en Cristo mediante la fe. No es que nos disolvamos en Cristo, sino que tenemos esa especial relación con Cristo. Dentro de este primer apartado, el tercer subgrupo nos haría referencia a la comunión en el campo de la cena eucarística, que es una participación del todo peculiar. San Pablo lo comparaba tanto a los sacrificios de los paganos y sus banquetes rituales, que entendía que era participar de los demonios, o las cenas de los judíos para participar del templo. Fijaos, como os comentaba antes, que este tema de la participación eucarística va más allá de lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento o de los relatos del Éxodo. Por eso, digamos, la Iglesia ha enseñado que en la Eucaristía tenemos esa conversión sustancial, esa transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo para entrar en esa especial comunión con Él. Bien, de nuevo, dentro de este primer grupo de participación, también habría un cuarto subapartado de participar en acciones, particularmente en acciones de Cristo, en los padecimientos de Cristo. Un quinto subapartado, se habla de la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con los hermanos, apoyados en la fe común, que llega además hasta consecuencias concretísimas. Y ya por último, dentro de este primer gran grupo, en San Juan tenemos el sentido de koinonía, en el sentido de una vida de relación religiosa con Dios enormemente fundada, que tiene que ver con el permanecer en Cristo. Con lo cual sería este primer gran grupo de textos de general ser partícipe de algo, de alguna cosa. Como veis, tiene multitud de matices. Hay otro segundo grupo más reducido que aquí el sentido es hacer participar a otro. O sea, el que tú haces algo para que otro, participe de ello. Esto lo emplea sobre todo San Pablo cuando habla cómo la comunidad de Filipos se ha hecho cargo de sus gastos. O sea, la comunidad de Filipos le ha hecho partícipe de los bienes necesarios para poder subsistir en la tarea evangelizadora. Como veis, esto sería como un sentido más activo, hacer participar. El otro tenía un sentido más pasivo, participar de algo. Y San Pablo también emplea este término cuando habla de la colecta que está organizando como una muestra clara y patente de comunión. Aquí San Pablo tiene claro que si la fe no llega al bolsillo, pues es una fe, diríamos, que hay que revisar. Y finalmente el tercer grupo nos interesa todavía más porque hasta ahora hemos visto muchos usos del término participación, koinonía, pero siempre en relación a algo. Ser partícipe de algo, ser partícipe de Cristo, ser partícipe de la naturaleza divina, ser partícipe de unos bienes. Hay, sin embargo, dos ocasiones en los que el término se emplea, por así decir, de manera absoluta. Simplemente se habla de la comunión. El primero es en Gálatas 2:9, donde dice San Pablo: y reconociendo la gracia que me fue concedida, Santiago, Cefas y Juan, los que eran considerados columnas, me dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, acordando que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Como veis, ahí aparece koinonía sin nada más. No se habla comunión en tal cosa o en tal otra, sino señal de comunión. Y el pasaje fundamental es el que siempre se cita, el de los sumarios de Hechos 2:42, donde dice de los primeros cristianos: se dedicaban asiduamente a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la koinonía, la fracción del pan y a la oración. Como veis, es una presentación resumida de la primitiva comunidad cristiana y ahí se habla de esa comunión, de esa koinonía. Obviamente tiene que ver con la oración, tiene que ver con los apóstoles, tiene que ver con la Eucaristía, pero es como una manera de referirse a esa comunión con Dios y con los hermanos. Lo que pasa es que, claro, después de todo este rápido repaso del planteamiento hebreo, griego, el Nuevo Testamento, uno podría plantearse la cuestión, pero si hemos dicho que para los hebreos no era adecuado emplear el término comunión en las relaciones con Dios, al contrario que para el mundo griego,
Y para el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Que aquí el Nuevo Testamento ha sufrido la helenización, ha entrado el pensamiento griego. Digamos, responder que sí sería algo demasiado apresurado. Porque fijaos que la gran diferencia, como ya apuntaba, es que para el planteamiento griego pagano, muy especialmente para el platonismo, el hombre ya es naturalmente divino. La comunión con el mundo de los dioses ya existía, simplemente habría que explicitarla y descubrirla. Acordaos todo el tema de la anamnesis platónica, simplemente tenemos que recordar esas ideas que hemos contemplado, simplemente tenemos que explicitar ese contacto con el absoluto que ya tenemos. En el planteamiento cristiano es completamente distinto. La comunión con Dios es posible gracias a la intervención del mismo Dios, de una manera particular, la intervención de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, el Hijo Eterno se ha hecho hombre y ha unido en su persona divina las dos naturalezas para que nosotros podamos participar de esa naturaleza divina. O sea que, como veis, es completamente distinto, porque esto procede de una iniciativa de Dios que culmina en la encarnación del Hijo. De hecho, fijaos que uno de los grandes concilios cristológicos de la antigüedad cristiana, el tercero de Constantinopla, explicó que las dos voluntades de Cristo, la humana y la divina, son ciertamente Dios, pero actúan en coinonía. Es interesante ver cómo se emplea el término comunión para esa mutua interrelación de lo humano y lo divino en el mismo Cristo. Y este es el objetivo del cristiano y de la Iglesia, o sea, por eso la comunión con Dios es posible gracias a Cristo, y Cristo ha dejado establecida la Iglesia mediante los apóstoles, mediante los sacramentos, de una manera particular el sacramento de la Eucaristía. O sea, como veis, todo este tema de la comunión es como una manera de referirnos a esa unidad que establecemos con Dios por los medios que Cristo nos ha dejado. Como os comento aquí, se podría profundizar mucho en cualquiera de estos temas, pero simplemente, digamos, vemos cómo las grandes dimensiones de la Iglesia como comunión están reducidas, por así decir, resumidísimas en este texto de Hechos 2:42, y solo se pueden entender a partir de Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado. Bien, con esto, como veis, hemos dado como una visión así de conjunto del planteamiento de la comunión a partir de su raíz bíblica. Pero esto luego hay que expandirlo, porque vamos a tener también los términos comunión de los santos e iglesia como sociedad, que, digamos, nos van a añadir cada vez matices nuevos. Vamos a irlo viendo. Ante todo, el término comunión de los santos. Con este término se apunta al aspecto con el que terminábamos el apartado anterior. Había dicho que esta comunión tiene que ver con Cristo, con los sacramentos que Él nos ha dejado, con los apóstoles. Pues bien, comunión de los santos lo que quiere decir es que tenemos una comunión por la participación de las realidades sagradas, que tienen su origen en Cristo. Y esta es la unión propia de la Iglesia. Desde el punto de vista filológico, la expresión communio sanctorum aparece en un texto donatista de finales del siglo IV, en el segundo concilio nemausense, de nuevo finales del siglo IV. Según San Jerónimo, había sido San Paulino de Nola quien había discutido sobre esta fórmula con Vigilancio y que al final entró en el símbolo de los apóstoles, pues gracias, entre otros, a Nicetas de Remesiana a principios del siglo V. O sea, como veis, nos estamos moviendo finales del siglo IV, principios del siglo V, para el término comunión de los santos. Fijaos, Nicetas de Remesiana, cómo explica este término. Este autor estaba un poco entre la frontera entre el cristianismo latino y el cristianismo griego. ¿Qué es la Iglesia sino la congregación de todos los santos? En esta Iglesia una, cree que conseguirás la comunión de los santos. Has de saber que esta Iglesia católica es única y debes mantenerte en su comunión. O sea que aquí comunión de los santos, como comentaremos, desarrollamos luego un poco después, se refiere a tener en común realidades santas. O sea, communio sanctorum, entiende sanctorum como el genitivo plural neutro de cosas santas. Las cosas santas son los sacramentos. Y diríamos, también se puede entender sanctorum como genitivo masculino neutro, de los santos, estar en común, participar en común personas santas, o sea, personas
bautizadas. Ambos aspectos están, pero el más original es ese sentido neutro, comunión, tener en común los sacramentos. Como esto pasó al símbolo, cada vez se difundió más, y los sermones edo-agustinianos, los de Alcuino, llegaron a la misma Roma. En la Edad Media se usó mucho, tanto reformadores como católicos, tanto sea protestantes como católicos, la emplearon, cada uno subrayando unos aspectos y otros. Y lo que os explico aquí, que apuntaba antes, puede tener un sentido subjetivo, reunión de personas santas, como objetivo, participación en las cosas santas, porque sanctorum puede ser el genitivo de sancta, neutro plural, o sancti, masculino plural. Digamos, según algunos, la mentalidad oriental apuntaba más al sentido objetivo, sancta, y la mentalidad occidental al subjetivo, sancti, que es el que presenta, o sea, Nicetas ahí, como veis, estaba entre uno y otro. En realidad hay que mantener ambos sentidos. ¿Por qué? Tenemos una reunión de personas santas porque se ha dado una participación de cosas santas. No es que nos reunamos así pues porque nos caemos simpáticos o porque vamos a organizar una verbena o un asado, no. Digamos, nos reunimos porque tenemos en común esa participación de las cosas santas. Acordaos que San Pablo hablaba de los santos que están en la iglesia de Corinto o en tal sitio, y santos eran los bautizados, los que participaban del bautismo. Ambos aspectos, tanto en el Catecismo Romano de Trento como en el actual, están perfectamente recordados. Fijaos que, de hecho, en los números 947 y 948 se cita la expresión, el comentario de Santo Tomás al símbolo de los apóstoles, donde se habla que los creyentes forman un solo cuerpo, el bien se comunica de unos a otros, hay una comunión de bienes en la iglesia, y esta comunión se da por los sacramentos, esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Y en el Catecismo Romano, como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Digamos, esa idea de esos bienes de los cuales participamos. Y luego explica el mismo catecismo, la expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas, sancta, y comunión entre las personas santas, sancti. Hace referencia a esta fórmula de las liturgias orientales y también a la liturgia mozárabe, sancta sanctis, lo que es santo para los que son santos. Dice que es lo que proclama el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles sancti se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, sancta, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo. Bien, y comunicarla al mundo. Bien, creo que son cosas bastante sencillas. Lo que pasa es que también en esta perspectiva de la comunión de los santos, no olvidemos la relación entre iglesia militante, purgante y triunfante. En Lumen Gentium 4950, que es esa parte un poco como de escatología de la Lumen Gentium y el Catecismo de la Iglesia, del 954 al 959, le da un recuerdo importante, porque la única Iglesia de Cristo la tenéis simultáneamente en estas tres fases. O sea, todas estas fases están unidas a Cristo y nos recuerdan diversos aspectos de la vida cristiana, muy especialmente, como ya hablábamos, esa naturaleza escatológica, esa tendencia a la gloria. Claro, lo que pasa es que si se olvida, como os digo aquí, la escatología intermedia, o sea, el hecho de que las almas de los difuntos o se están purificando en el purgatorio o están ya gloriosas con Cristo en el cielo antes de la resurrección de los cuerpos, si eso se olvida, la relación entre los diversos estados de la Iglesia como que se difumina. Si hay quien piensa, no, desde que se han muerto ya automáticamente han resucitado, ya no hay distinción entre el tiempo y la eternidad, arman un follón, un absurdo metafísico completo, entonces se olvida como esta comunión de las diversas fases de la Iglesia. Pero ya veis que en el Catecismo y en la misma Lumen Gentium es algo muy, muy claro. Por eso, como os digo aquí, es preciso insistir en los vínculos de caridad fraterna entre los miembros de la Iglesia de un estado y de otro, y la posibilidad de interceder por los difuntos, oración de petición a los santos, etc. Y con esto llegamos a otro aspecto de la Iglesia comunión que está relacionado con el anterior,
y es la Iglesia comunión y la noción de sociedad. Porque fijaos que en el Nuevo Testamento la raíz de sociedad es la misma koinonía, porque expresa esas relaciones sobrenaturales de la Iglesia comunión, cuerpo, esposa del Señor. Fijaos que sociedad viene de socius, de compañero, o sea que digamos sociedad vendría a ser algo muy parecido a lo que en griego es koinonía. Societas sería como la versión latina de koinonía, de comunio. Son todo palabras que van un poco en la misma dirección. Entonces, si por sociedad se entiende la unión de varios individuos en un tiempo y espacio determinados, con relaciones determinadas en su interior, basadas en una serie de intereses comunes, obviamente la Iglesia es una sociedad. Lo que pasa es que, de nuevo acordaos lo que decía Pío XII en la Mystici Corporis, aquí los vínculos son sobrenaturales y provienen de la iniciativa divina. Por eso, si tú dices que la Iglesia es una sociedad sui generis, porque no es una sociedad para ganar dinero o para, no sé, establecer no sé qué cosa, sino para conseguir la salus animarum, para conseguir la salvación de las almas. En estos vínculos hay un aspecto de decisión libre, la fe depende pues, de que haya una decisión de adhesión a Cristo, obviamente. Está el caso de que alguien haya recibido la fe en el bautismo de pequeño, entonces ya tiene el hábito de la fe, pero cuando llegue tenga conciencia, llega ya a la madurez, pues él mismo tendrá que realizar un acto de fe, un acto de adhesión a lo que Cristo ha dicho. O sea que hay un aspecto de decisión libre, porque hace falta la colaboración de la voluntad para creer y recibir los dones sobrenaturales, pero en sí mismos tienen una estructura que depende de lo que el mismo Dios ha establecido. O sea, hay libertad para entrar o no entrar en la iglesia. Lo que no hay libertad es para hacer una iglesia al gusto del que mande en ese momento, porque la forma de la iglesia, acordaos que siempre que estamos en la unidad estamos dentro de la causa formal, ha sido establecida por Dios. Los sacramentos son los que son, no se puede ni quitar uno ni poner otro. El modo de comportamiento respecto a Dios es el que es. ¿Que habrá algunas cosas secundarias que puedan cambiar? Sí, pero aquí recuerdo lo del mismo Señor, lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre. Si hay una determinada cosa que es coherente con la naturaleza humana, que es coherente con el designio de Dios, evidentemente, aunque en la sociedad eso no esté de moda, tal cosa no se puede cambiar. El que quiera que entre en esta iglesia y el que no quiera que no entra. Pero realmente no se puede, diríamos, hacer una nueva iglesia según se le va ocurriendo a cada uno. Bien, también hay un pequeño aspecto, diríamos desde el punto de vista histórico, lo vimos en el 19, se tendía a definir la iglesia como una sociedad perfecta. El término sociedad perfecta simplemente indica que cuenta con todos los medios para realizar sus fines propios. Por ejemplo, la familia es una sociedad imperfecta porque requiere la ayuda del Estado o de los poderes civiles, o al menos debería contar con ella, mientras que el Estado no requiere la ayuda de otra instancia superior para sus fines propios. En ese sentido, la Iglesia, digamos, el Estado también sería sociedad perfecta y la Iglesia análogamente sociedad perfecta, porque cuenta con los medios sobrenaturales para alcanzar su fin de la salvación de las almas. Cuando se habla de que la Iglesia es sociedad perfecta, no decimos que es una sociedad en la que no exista el pecado, porque ya veremos que los pecadores, en un sentido, están dentro de la Iglesia, que la Iglesia sea santa. Ya lo explicaremos más adelante. O sea que cuando se habla de Iglesia, sociedad perfecta, no quiero decir que quien sea, como, o sea, que una cosa en la que no haya ningún pecado, no, por desgracia hay pecadores. Lo que sí es importante es lo de los medios y los fines, o sea, la Iglesia tiene los medios para alcanzar sus fines. Cuando se fijan otros fines para los cuales te hace falta la ayuda del Estado, ya malo. O sea, si no eres capaz de organizarte tú mismo para el culto a Dios, para la salvación de las almas, claro, y te quieres convertir, pues no sé, en la subcontrata de asuntos sociales de la comunidad autónoma, para eso evidentemente te hace falta la ayuda del Estado. Ahí ya no serías una sociedad perfecta, pero es que eso ya no sería la Iglesia, sería una ONG porque vive de la subvención. Pero claro, Cristo no ha venido para fundar eso. O sea que en ese sentido, lo de la sociedad perfecta nos recuerda algo importante, y es que la Iglesia debe tener en sí misma los medios para sus fines,
y los medios para sus fines los tiene. Otra cosa es que tú quieras montar chiringuitos de cualquier tipo y te haga falta ya la mamandurria estatal, pero digamos eso no es la Iglesia que Cristo ha fundado. La distinción que algunos quieren poner entre comunidad y sociedad, como si comunión o comunidad fuera un término más cercano y amable y sociedad una cosa así como más jurídica o más seca, en realidad es una cosa completamente subjetiva, porque la raíz incluso etimológicamente es prácticamente la misma. Podríamos decir que la noción de sociedad tiene una perspectiva universal, una visión global y unitaria de todo el género humano y al mismo tiempo particular. Hay unidades sociales diversificadas. Cuando hablemos de las iglesias particulares, Lumen Gentium 8 va a hablar de la iglesia como una comunidad de fe, esperanza y amor. O sea que aquí el término sociedad, como veis, tampoco es que se distinga mucho de comunidad o de comunión. Bien, pues explicados estos dos aspectos, comunión de los santos e iglesia como sociedad, pasamos a uno que es especialmente importante y es el tema de la comunión entre las iglesias particulares y la misma noción de iglesia particular. De esto ya habíamos dicho algunas cosas en la parte positiva, donde habíamos repasado el magisterio, pero se trata ahora de verlo de una manera un poco más sistemática y ordenada. Lo primero es, si decimos que la iglesia como comunión conlleva que hay iglesias particulares en comunión, ¿qué quiere decir una iglesia particular? Porque hasta ahora, en toda esta parte sistemática, nos hemos referido sobre todo a la iglesia como una realidad universal. Lo que pasa es que también hay que tratar lo que se denomina iglesia particular. Los fieles que están bajo un obispo, que viven en una diócesis, vamos a irlo viendo. En los textos del Vaticano II aparece la expresión iglesia local o iglesia particular y se emplea pues, para muchas realidades, diócesis, parroquias, iglesias orientales, iglesias patriarcales, ahí según los documentos, tenéis aquí unos cuantos, se emplea para todas estas cosas. Incluso en un sentido amplio, las iglesias ortodoxas son denominadas iglesias particulares. Al fin y al cabo, tienen obispos válidos, tienen sucesión apostólica válida, tienen sacramentos válidos, luego también se podrían llamar iglesias particulares, aunque les falta esa comunión con el sucesor de Pedro. En cualquier caso, todas estas realidades que hemos citado antes tienen en común la celebración de la Eucaristía y el poseer una única cabeza. Por eso puede decir que la iglesia particular o local es una asamblea de fieles que creen en Cristo, que participan de la celebración con sus ministros y que son guiadas por los que el Señor ha destinado para administrar la palabra y los sacramentos. De una manera más genérica, se podría decir que la iglesia local es cualquier manifestación concreta que tiene lugar en el espacio y en el tiempo del misterio de la iglesia. Si nos preguntamos por el motivo más profundo para hablar de iglesia particular, es que la realidad de la iglesia que Cristo ha fundado conlleva toda esa serie de medios que hemos visto. Lo que pasa es que estos medios, para su aplicación, suponen unas unidades menores. O sea, no es que pueda haber una misa para toda la humanidad a la vez, no. La celebración de la misa requiere un espacio concreto, una atención concreta de las personas, etc. Por eso ahí está claro que se requiere una unidad menor. Por otra parte, también ha quedado claro desde el principio que los sucesores de los apóstoles se encargarían de determinados grupos de cristianos y esto adquirió inmediatamente la forma de una división territorial. De hecho, el mismo grupo de los 12, aunque tenía encomendado todo el mundo, se distribuyó en lugares diversos. No es que todos estuvieran en todas partes. Fijaos que incluso la terminología diócesis es simplemente el término griego por provincia, según una de las divisiones del Imperio Romano en el siglo IV. O sea que esta división, esta organización territorial comenzó bastante pronto. Eso sí, al principio, diríamos, los límites no estaban tan claros, porque como estaba vinculado pues, a ciudades, a capitales, donde estaba el obispo, hasta qué punto se extendía a otros pueblos, a otros pagus, ya ahí la cosa no era tan clara. Pensad que el Imperio Romano era fundamentalmente una realidad urbana. También había quien vivía en pueblos, por supuesto, pero fundamentalmente eran realidades urbanas.
Bien, si nos fijamos un poco más en las razones que hemos dicho antes, habría que decir que como la Iglesia es el sacramento de la salvación y como una prolongación de la encarnación, debe aparecer de una manera visible y concreta en lugares determinados, de manera análoga a Cristo cuando estuvo sobre la tierra con su humanidad. Y por otra parte, al ser un pueblo, el pueblo de Dios, compuesto de seres humanos corpóreos, debe darse en un lugar y conforme a unos principios de las sociedades humanas. Y las sociedades humanas, por definición, no pueden abarcar a toda la humanidad. Por supuesto que la Iglesia está llamada a superar las fronteras nacionales, pero ese es el sentido de la Iglesia como Iglesia universal, en cuanto que hay una confesión de fe, en cuanto que hay unos sacramentos comunes, en cuanto que hay una jurisdicción última, diríamos una apelación última al obispo de Roma, pero no en el sentido de que se produzca un Estado supranacional que abarque a todo. De hecho, ya veíamos en el catecismo que casi el anticipo de lo que es el anticristo será un poder, digamos, casi una mezcla de Estado absoluto supranacional que quiera controlar todo, religión incluida. O sea que, diríamos, la misma naturaleza humana requiere toda esta diversidad de sociedades, o sea, de organizaciones. Hay que decir, por tanto, que la máxima realización de iglesia particular es lo que hoy denominamos diócesis. Digo hoy denominamos porque el término diócesis es del siglo IV, V, y de hecho en el occidente latino muchas veces se hablaba de la iglesia en tal sitio o la iglesia en tal otro. En las cartas de San Pablo no aparece el término diócesis, son a los fieles de la iglesia que está en Corinto, a los fieles de la iglesia que está en Roma. Hay una única iglesia y los fieles que están en un determinado lugar pues van a tener un sucesor de los apóstoles para ellos. O sea que lo que hoy denominamos diócesis sería esa iglesia particular presidida por el obispo con su presbiterio y ministros. Hay instancias inferiores, como la parroquia o los arciprestazgos, pero están referidas a la diócesis, y otras realidades superiores, como serían sínodos, patriarcados, conferencias episcopales, pero ahí no manifiestan más claramente que la diócesis el aspecto teológico, porque no dejan de ser eso agrupaciones de obispos, lo que decía alguno en Trent, bueno, que acordaos, aquello que decía con cierta guasa Tertuliano, un numerus episcoporum, un rebaño de obispos, un conjunto de obispos, o aquello de la Inez en Trento, temo a la plebe, aunque sea de obispos. O sea, no, lo importante es el obispo con su presbiterio, con sus diáconos, con sus ministros, el pueblo fiel. Sí, luego puede haber algún tipo de asociaciones o de agrupaciones de eso, pero digamos es secundario desde el punto de vista teológico. Y con estos presupuestos se entiende mejor, fijaos, la definición de diócesis que da el Vaticano II. La diócesis es una porción del pueblo de Dios confiada al cuidado pastoral de un obispo, ayudado por su presbiterio, de modo que adhiriéndose a su pastor y unida por él mediante el Evangelio y la Eucaristía, en el Espíritu Santo, se constituya una iglesia particular, en la cual está verdaderamente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Esto lo tenéis en el documento Christus Dominus, acerca de la misión de los obispos. O sea que, como veis, bueno, más que una definición sería una descripción de lo que es una diócesis, pero creo que nos ayuda mucho para hacernos una idea del tema. El principio, digamos, los criterios para distinguir las iglesias particulares es el criterio local. O sea, los fieles de un determinado territorio tienen como pastor a un determinado sucesor de los apóstoles. Lo que pasa es que caben otros criterios. Por ejemplo, pensad en los ordinariatos castrenses, debido a la movilidad geográfica de los que forman parte de los mismos, pues hay un ordinariato de los soldados que son de un determinado país y que pueden estar un poco en cualquier parte del mundo, con sus capellanes, etc. O sea que ahí no tendríamos tanto el criterio territorial. Eso ya dependerá un poco de las situaciones o cómo cómo se apruebe esa iglesia particular, cómo se presente, etc. Y un paso más, después de haber dicho un poco lo que es la iglesia particular, ver las relaciones entre las iglesias particulares y la iglesia universal. Porque fijaos, un aspecto muy importante de la iglesia como comunión es la relación que tenemos entre iglesia universal
e iglesias particulares. Cristo evidentemente ha fundado la iglesia que era católica el día de Pentecostés. No es que Cristo fundara la diócesis de Jerusalén, no, funda la iglesia católica que está reunida toda ella en Pentecostés. Y esta iglesia, fundada por Cristo, contiene toda una multitud de iglesias particulares, porque la iglesia de Dios es una y católica. Lo que pasa es que se realiza y está verdaderamente presente en cada una de las iglesias particulares que mantienen la plenitud de los medios de salvación. Y el Papa es el centro visible de esta unidad. Esto lo tenéis en Lumen Gentium, lo hemos visto más o menos. Lo que pasa es que hay que evitar toda una serie de afirmaciones erróneas de entender la Iglesia Universal como si fuera una federación de iglesias, en que cada una de ellas, digamos, se constituye por su cuenta y luego la Iglesia Universal es el fruto de que se federan. Esto ya lo, digamos, aquí el Comunionis Nocio tuvo que advertir estas cosas. No se puede decir que cada iglesia particular sea un sujeto completo y que la Iglesia Universal sea el resultado del reconocimiento recíproco de unas y otras, como si fuera una federación de iglesias particulares. No, las iglesias particulares tienen una relación de mutua interioridad con la Iglesia Universal. El Vaticano II había dicho Ecclesia, la Iglesia Universal, in et ex ecclesis, en y a partir de las iglesias particulares, pero eso es inseparable de la otra fórmula, las iglesias particulares en y a partir de la iglesia. Fijaos que en realidad la naturaleza mistérica de la iglesia, que la iglesia es un misterio, como una continuación de esa humanidad de Cristo, está constituida por los medios que él ha establecido y esos medios va a dar lugar a que tengas iglesias particulares, pero en realidad todas esas van a depender de los medios que Cristo ha dejado. No es que el bautismo en esta iglesia A sea distinto del bautismo en esta iglesia B. Podrá cambiar algún rito exterior, pero la esencia del bautismo es la misma. Con lo cual, como veis, hay aspectos constitutivos de la iglesia que no dependen para nada de la particularidad de cada iglesia. Por eso es muy importante señalar que la comunión brota de los sacramentos. No es que se realice una asociación desde la base a la que le corresponde poder celebrar la Eucaristía, no. Poder celebrar la Eucaristía viene por el sacramento del orden que procede de Cristo. La cabeza de una iglesia particular está en el obispo, pero para que dicha iglesia particular lo sea plenamente, debe estar en comunión jerárquica con el colegio, cum et sub Petro. Por eso el ministerio del Papa no es exterior a la iglesia particular, sino que pertenece a la propia esencia, como algo interior, algo que, porque digamos esa iglesia particular tiene que estar en comunión con las otras y con el sucesor de Pedro. Es algo que procede del mismo Cristo, como un elemento constitutivo de la Iglesia. Por supuesto, también tiene sus límites. O sea, no es que la jurisdicción universal quiere decir que aquí todos hacen lo que al Papa le da la gana. Evidentemente no. Pero el Papa tiene un papel que afecta también a cada iglesia particular. Y por otra parte, y esto lo decíamos cuando hablábamos de la Comunionis Nocio, el bautismo incorpora directamente a la Iglesia una santa católica y apostólica. No es que tú pertenezcas primero a tal iglesia particular y luego a la Iglesia católica. No, no, no. Es que tú, por el bautismo, te incorporas inmediatamente a la Iglesia católica. Pensad que aquí siempre se pueden plantear toda esta serie de cosas. Uno que esté bautizado en mitad del Atlántico, en el barco, ¿a qué iglesia particular pertenece? Sí, pueden venir los canonistas y decir, no, es que esto es, se hace la ficción de que es la iglesia de la que ha salido el barco. O se puede hacer la ficción de lo contrario, de la iglesia a la que va a llegar. O sea que, como veis, con el tema de los sacramentos es muy claro. Los sacramentos incorporan inmediatamente a la Iglesia Católica. Otra cosa es que, diríamos, a cada fiel le corresponda estar bajo el cuidado de un sucesor de los apóstoles. Pero tú no puedes decir que te incorporas primero a tal iglesia y como ésta está federada con la otra, ya entras en la Iglesia Universal. No, eso evidentemente no es así. Ya para ir terminando, recuerdo eso, la comunión de los fieles no es el resultado de la comunión de las iglesias, sino que los medios que Cristo ha dejado para comunicar la vida divina, cuya unidad es la forma de la iglesia, dan lugar tanto a la comunión de los fieles entre sí, como a la comunión de las iglesias entre sí. Por eso, nadie en la iglesia es extranjero, porque cuando celebra la Eucaristía, todo fiel está en su iglesia.
No es que la celebración en un lugar sea diferente esencialmente de la celebración en otro. Puede haber una legítima variedad de ritos, pero esencialmente, lo que quiere decir la palabra esencial, es la misma. También tendrán que darse unas determinaciones canónicas para el gobierno de las iglesias particulares, por ejemplo, la noción de incardinación, para que los ministros no vayan por ahí de flor en flor de un sitio a otro. Y también habrá diferencias socioculturales entre unos grupos y otros que habrá que tener en cuenta para una correcta evangelización. Pero esto no hace que una iglesia particular sea esencialmente diversa de otra. Lo contrario sería buscar excusas eclesiales a intereses políticos de corte nacionalista o lo que sea. Y esto ya comentábamos que ha sido la causa de multitud de cismas y de secularización de la iglesia a partir de a lo largo de los siglos. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y el próximo día acabamos todas estas explicaciones en torno a la comunión isnocio y la comunión de unas iglesias y otras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.